La neurofisiología del lenguaje. Se considera que el ser humano lo definen dos características básicas: su habilidad para usar las manos y la capacidad para emplear la palabra hablada y escrita, o sea, el lenguaje. La función del lenguaje consiste en comprender, formular y transmitir ideas mediante el empleo de símbolos verbales y de sonidos. El descubrimiento de las estructuras cerebrales relacionadas al lenguaje comenzó con el estudio de los cerebros obtenidos por necropsias de pacientes con padecimientos del lenguaje. Dos de los científicos que destacaron por sus observaciones fueron el francés Pierre-Paul Broca y principalmente el alemán Carl Wernicke. Fueron estas observaciones clásicas las que dieron pie a la creación del circuito de lenguaje de Wernicke-Broca-Geschwind, un modelo que, si bien es muy popular, hoy se considera sobresimplificado e incluso erróneo. La descripción se basa en que el lenguaje se construye en dos centros principales. El primero lo forma el área de Wernicke, que recibiría la información acústica de la corteza auditiva y escrita de la corteza visual. Aquí es donde se elaboraría el significado de la palabra, o sea, la comprensión de la misma. El área de Wernicke estaría conectada de forma unidireccional por una serie de fibras denominadas fascículo arqueado, con el área de producción del lenguaje, también llamada área de Broca, donde se codificarían las vocalizaciones, permitiendo la expresión del lenguaje. Hoy se considera que este modelo no representa de forma adecuada el procesamiento del lenguaje en el cerebro. Incluso se ha puesto en duda si el fascículo arqueado comunica el área de Wernicke con el área de Broca, ya que no se encontraron estas conexiones en monos macaco estudiadas mediante trazadores neuronales. A pesar de esto, el modelo de Wernicke-Broca nos ha heredado la clasificación clásica de las afasias. Una afasia de Broca se refiere a un déficit en la producción del lenguaje, mientras que la afasia de Wernicke se caracteriza por la deficiencia en la comprensión del habla y una generación de lenguaje parafásico, o sea, sin sentido. La afasia global entonces representa una disfunción de ambas cualidades. Pero, ¿qué hay sobre la lateralización del lenguaje? Las funciones propias del lenguaje se encuentran lateralizadas al hemisferio izquierdo del cerebro, tanto en individuos diestros como en la mayoría de los zurdos. No solo esto, las personas que padecen de sordera también procesan los aspectos del lenguaje de señas con el hemisferio izquierdo. Sin embargo, el hemisferio no dominante, generalmente el derecho, también posee funciones importantes. El lenguaje no solamente posee un componente semático, sino también uno prosódico. La prosodia se refiere a la entonación, inflexión y pausas al hablar. Esto da el tono emocional. Los pacientes con lesiones en el hemisferio derecho hablan con una entonación inadecuada y emocionalmente plana. Además, usualmente también se encuentran limitados en la capacidad de interpretar el tono emocional de otras personas al hablar. No saben si la persona que les está hablando está feliz, triste o enojada. Hasta ahora dijimos que el modelo de Wernicke-Broca no está actualizado. Entonces, ¿cómo generamos el lenguaje? Actualmente, nuevos modelos están desplazando a la vía clásica de procesamiento del lenguaje. Estos modelos apoyan en nuevas técnicas de investigación como la resonancia magnética y el mapeo mediante electroestimulación transoperatoria. El modelo que parece reflejar con mayor exactitud el complejo procesamiento del lenguaje es el llamado modelo de doble flujo. ¿Qué dice el modelo de doble flujo? Que existen dos circuitos con acciones distintas, un circuito dorsal encargado de la acción motora del lenguaje y un circuito ventral asociado a la comprensión del mismo. La red neuronal involucrada en estas dos tareas es mucho más compleja que en el modelo clásico y no se conoce con exactitud aún ahora cómo funciona. Se acepta que distintas áreas podrían participar en la formación y comprensión de cada uno de los elementos básicos del lenguaje, como lo son los fonemas, los morfemas, los grafemas, entre otros.